una vez más, pues les damos la bienvenida a este nuevo webinar de VAPA y le agradecemos mucho a Horacio Medina por haber aceptado la invitación. Horacio no necesita presentación, pero hay que decir en beneficio de los que no son del grupo petrolero, que es un ingeniero de petróleos de la Universidad Central de Venezuela con una especialización en negocios internacionales de la Universidad Metropolitana. Es un reconocido experto petrolero con más de 40 años de experiencia. Trabajó en Lagoven, fue gerente de planes corporativos de Lagoven, fue gerente de nuevos negocios de exploración y producción y fue gerente general de convenios operativos de PDVSA. En julio del 2003 se inicia como consultor independiente y asesor de nuevos negocios. Es un consultor especializado en desarrollo de nuevos negocios en exploración y producción de hidrocarburos, amplios y sólidos conocimientos en desarrollo de nuevos campos, fórmulas de remuneración, tratamiento fiscal y regalías, convenios operativos, planificación estratégica y evaluación económica de proyectos. Es miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, miembro de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo SP de Estados Unidos y 3 veces presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleos de Venezuela. Además, por supuesto, como ustedes saben, es el presidente de la Junta Administradora de PDVSA ad hoc. Con ustedes entonces dejamos a Horacio. Adelante, Horacio. Sí, buenos días a todos, gracias Buenos Eduardo. días de nuevo. Sí, buenos días Eduardo, gracias por tu presentación y gracias a todos los que nos acompañan hoy en este chat. Quizás para muchos esta conversación que vamos a tener el día de hoy no logre alcanzar o cubrir todas sus expectativas, pero hay suficientes razones en este momento, sobre todo de carácter legal y en un momento complicado que estamos atravesando, que no permitirían pues poder aclarar y expresar todo lo que uno quisiera en aras de que se comprendiera verdaderamente el asunto y probablemente en algunas oportunidades, no sé, por supuesto desconozco cuáles van a ser las preguntas, pero quizás algunas de ellas no van a poder ser respondidas de manera clara y contundente y por eso también aspiro un poco que algunos de los compañeros acá, yo estoy seguro la gran mayoría con muy buenas intenciones, pongan de lado un poco la cultura de la suspicacia y depositen algo de confianza que se necesita mucho en estos momentos. Yo voy a comenzar por decir que hace apenas unos 15 minutos recibí una noticia no muy buena para lo que estamos haciendo, por lo contrario creo que es complicada, no tengo una opinión completa sobre el asunto, pero la Corte del Tercer Circuito, donde introdujimos la apelación sobre los 6 casos de alter ego, se acaba de pronunciar desestimando la apelación y expresando razones por las cuales le conceden el dictamen que hizo el juez Stark sobre los 6 casos de alter ego. Mi único comentario en este momento, porque por supuesto ya tuvimos una primera conversación muy corta con los abogados, ellos van a analizar esto en detalle y vamos a tener otras conversaciones esta tarde y en las próximas horas, mañana quizás también. Sí nos parece pues que hay un cambio en el criterio, por lo menos es también lo que nosotros percibimos en el criterio de la consideración y el alcance de lo que es el alter ego, diferente a lo que había hace 4 años atrás. Hay algunos cambios sustanciales y bueno, definitivamente seguimos estando en desacuerdo, pero obviamente ya sabemos que debemos acatar esa decisión de la Corte del Tercer Circuito, ¿no? Esto viene, pues, por supuesto, a complicar un poco más el escenario sobre el cual quería comentar. Ya hemos dicho, ustedes lo saben, yo creo que el caso de Citgo es un caso realmente impresionante desde el punto de vista de lo que ha significado su recuperación. Quizás suene un poco coloquial eh, el ejemplo que puedo poner, pero creo que funciona para ilustrar también a aquellos colegas y amigos que están en el chat que no están muy familiarizados con el asunto. En el año 19, quienes asumieron la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, quienes asumieron las labores pues, del gobierno interino,
la Procuraduría y todos los entes alrededor, bueno, nosotros recibimos en ese momento de manera de consignación y para ser cuidada hasta que ocurriera un proceso electoral claro, transparente, auditable y todos los adjetivos que se conocen al respecto, una vaca famélica realmente enferma de corruptela y con tantos y tantos virus y problemas, que era una vaca que sencillamente no le interesaba a nadie. Obviamente esa consignación era hasta que ocurriese ese proceso. En aquel momento quizás muchos estimaban que eso era algo que iba a durar 6 meses, un año, y esto se iba a resolver y entonces podríamos entonces pasarle el cuidado de la vaca a quien corresponde. Lamentable o afortunadamente, depende de cómo quieran verlo algunos, eso no ocurrió. Y los miembros de esta junta administradora inicial, junto con la Procuraduría y el gobierno interino, hicieron algunos intentos de ver si podían colocar la vaca o podían llegar a algunos acuerdos sobre mucha gente, muchos de estos, digamos, consumidores que querían bien comer carne o bien tomar leche de esa vaca. Lamentablemente en esas condiciones no había nadie que fuese capaz de querer eso y todo el mundo quería, pues, lo que en aquel momento se dijo, pues, ejecutar los litigios, ejecutar la sentencia, los embargos que ya muchos de ellos tenían acreditados. Razón por la cual, en tanto se cuidaba a este animal, se tuvo que asistir, fue una determinación, pues ir al proceso de litigio, ya lo hemos dicho muchas veces, no se trata de no haber querido, sino que sencillamente no había ningún interés de las partes, de las otras partes, de las contrapartes, en hacer ese tipo de gestiones. El paso del tiempo nos ha llevado a que, bueno, hoy esa vaca es una vaca que goza de muy buena salud, que tiene muy buenas expectativas desde el punto de vista como ganado, que comienza a dar leche que puede alimentar a muchos de los consumidores que estarían interesados en tenerla. Y bueno, de pronto pareciera que la solución que se da en este momento es que, bueno, hay que llevarla al matadero, ejecutarla y bueno, repartir lo que se pueda de allí. A nuestro modo de ver las cosas, eso va a dejar insatisfechos a muchos de esos consumidores y eso es un propósito que está ahora encima de nosotros, que es el propósito que tiene el juez de Delaware, el juez Stark, de llevar esto a un proceso que llaman subasta, pero que realmente sencillamente es un remate. Los asesores financieros que hemos tenido y algunos otros que hemos consultado externos hablan de que en estos procesos, este tipo de procesos, pueden ser unas 3 veces lo que es el EBITDA de la compañía. Eso significaría unos 6.500, 6.600 millones de dólares aproximadamente. Y sumando estos 6 casos que acaba de dictar, como dije, en la Corte del Tercer Circuito, al desestimar nuestra apelación, pasaríamos a tener que responder por 9.000 millones de dólares. Pero quiero decir además que aparte de esos 9.000, hay otros 12.000 haciendo fila y como ustedes sabrán, eso es prácticamente imposible. Es imposible que una empresa como Citgo pueda asumir todo esto. Ni siquiera pareciera posible los 9.000, salvo que esta sea llevado a un proceso ordenado de venta que no a un remate, que no a una subasta, y eso tal vez podría ayudarnos a cubrir esto, pero al final del día todo se traduciría en cumplir con este mandato y quedarnos sin el activo. Es decir, llevar la vaca a venderla y entonces, bueno, seguirá dando leche para otros, pero no más para nosotros. Yo creo que esto es un punto nodal en este momento. Nosotros seguimos haciendo los mejores esfuerzos que hemos venido, igual como lo hemos venido haciendo. Seguimos explorando, seguimos actuando en buscar opciones alternas a la solución de los litigios. No es pertinente en este momento mencionar qué es lo que se está haciendo porque como esto está en pleno desarrollo, como decían por allí, causa cierta urticaria y problemas en el tipo de declaraciones que se den al respecto. Pero sí, nosotros seguimos insistiendo
hay procesos que están avanzando, seguimos hablando, seguimos trabajando, seguimos viendo qué podemos hacer y buscando opciones alternativas, como ya dije. De todas maneras, igual sobre estos casos, nosotros estamos y vamos a tener un proceso intenso durante este fin de semana con los abogados a ver qué opciones tenemos, qué posibilidades hay y bueno, ya veremos cuál es la estrategia que se va a seguir. Ahora, ¿por qué esto está ocurriendo? Bueno, yo creo que es muy aventurado dar una conclusión firme y asertiva de lo que ocurre. Pero sin duda alguna, eh, aun cuando el gobierno, la administración de los Estados Unidos insiste en que no han habido cambios con relación a la política de los Estados Unidos hacia la protección de los activos, por lo menos, por decirlo de la forma más elegante posible, nosotros tenemos una percepción bastante grande de que sí ha ocurrido ese cambio. Lo hemos visto en los pronunciamientos que ha hecho el Departamento del Tesoro a través de la OFAC. Hemos visto varios de esos pronunciamientos, hemos visto el relax que ha habido sobre el otorgamiento de licencias y la buena pro que se le dio al juez Stark. Y esto definitivamente se traduce en que se reduce para nosotros las opciones para buscar soluciones alternas, va en contravía de esto y es un momento complejo porque aun cuando, repito, se afirma una y otra vez que no existe ese cambio, la percepción que tenemos nosotros, la percepción que tienen los acreedores, la percepción que tiene la opinión pública es diferente y sabemos que en este tipo de cuestiones políticas y financieras y esto, la percepción juega un papel determinante. Entonces, si no existe digamos, una reevaluación de esa política de protección de los activos, como fue hecha desde el primer momento que obtuvimos la vaca en consignación, se dijo tú la vas a proteger hasta que ocurra un proceso electoral presidencial en Venezuela que cumpla con las normativas y todo lo que significa transparencia y que sea, pues, pueda ser auditable. Eso no ha ocurrido, supuestamente, en el supuesto caso de que se termine cumpliendo con la Constitución, eso debería ocurrir en el año 2024 y por lo tanto un cambio en esa política significa un cambio importante para nosotros. Por otro lado, lo hemos expresado en reiteradas oportunidades, yo creo que a nadie le debe quedar ni la más mínima duda de que existe tanto en la cadena corporativa como en la Junta Administradora de PDVSA la firme convicción de cumplir con todos los compromisos que sea posible cumplir, acorde con las posibilidades que tenga la empresa, el único activo que nosotros tenemos en este momento. Eso tiene que quedar muy claro y nosotros hemos dicho, ya hay una propuesta que se ha hecho de que podríamos resolver en el término de los próximos meses, por lo menos los primeros 5 casos que tenemos sobre la mesa, que son alrededor de unos 5.000 millones de dólares, y dejar para el año próximo algunas negociaciones, algunas conversaciones, algunas opciones, algunos análisis sobre la posibilidad de llegar a algunos acuerdos que sean, digamos, potables para las partes, con los otros 6 que están en el arte del litigo. Y lo que hemos dicho, insistido ante el gobierno de los Estados Unidos, es que no hay forma que nosotros podamos seguir atendiendo más casos. Tal vez podríamos resolver esto y mantener todavía un control importante de la empresa, pero no podríamos seguir resolviendo más casos adicionales que existen y que están, como ya dije, en fila y que pueden llegar a 12.000 millones de dólares para un total de 21.000 millones, que es lo que tenemos ahora. Ahora bien, ¿dónde está el asunto aquí? El asunto aquí está en que uno tiene que entender que este es un problema, pero ¿de dónde apareció este problema? Obviamente este no es un problema que ha sido ocasionado con la gestión de las diferentes juntas administradoras de HOC, ni de la Procuraduría, ni de la Asamblea Nacional, ni del gobierno interino o la ausencia del gobierno interino. Este es un problema que se deriva de la gestión de Hugo Chávez y la gestión de Nicolás Maduro. Las expropiaciones o confiscaciones, como creo que es más correcto decirlo, ocurrieron durante Hugo Chávez y esos son los principales casos que nosotros tenemos y que nos agobian en este momento. Hay algunos casos en contra de PDVSA o que están directamente involucrados con PDVSA, como podría ser, por ejemplo,
los bonos 2020 y podría ser ConocoPhillips, el caso de la demanda de 1.200 millones de dólares, que obviamente van directo con PDVSA y no tendrían que ir por la vía del alter ego. Pero la gran mayoría son demandas contra la República que están ocasionando o podrían ocasionar en un momento determinado la pérdida de Citgo. Eso quiere decir que el verdadero responsable de esto son esas gestiones, que además sumieron en un estado de corrupción, de endeudamiento brutal, tanto a PDVSA como a Citgo, que es otra de las grandes limitantes que nosotros hemos tenido. Haber encontrado una empresa con 4.800 millones de deuda y 4.500 millones de dólares de valor de mercado, sin tener ninguna línea de financiamiento, ni tener acceso al mercado financiero, sin tener suministro, ya ningún convenio de suministro, ponía a la empresa en una situación prácticamente de pérdida, o sea que no se perdería hoy, se habría perdido en el 2019 inevitablemente. Este tipo de cosas tratan de ser borradas y este tipo de cosas es lo que una y otra vez hemos venido repitiendo. Y lo repetimos y lo repetimos porque la pérdida de Citgo sería perfectamente bien aprovechada para borrar la razón fundamental por la cual se perdió y usar el argumento que ya ustedes conocen, han venido usando al respecto. De modo que donde estamos ahora también es un momento tremendamente importante de cerrar filas. Y creo que en este sentido lo hemos dicho en muchas otras oportunidades, lo he conversado en privado con muchas personas. Creo que esta no es nosotros no estamos aquí para defender a ningún partido político, para defender al gobierno interino, a la Asamblea Nacional o lo que exista, ni nada de esto. Estamos aquí con un mandato muy claro, que es el mismo que hemos tenido desde el principio, de proteger los activos. Y esa protección de los activos, nosotros estamos empeñados en que debe llegar al menos hasta que ocurra este proceso electoral. Sin duda alguna, si uno apuesta a la democracia, y yo como ciudadano venezolano así lo hago, yo creo que tenemos una oportunidad compleja, difícil, cuesta arriba, todos los contras que ustedes le puedan poner, pero creo que hay una opción de que nosotros en un momento determinado podemos producir un cambio en el modelo político de conducción del país y en ese momento, quien quiera que lo asuma, sea quien sea, va a tener una realidad distinta teniendo a Citgo o no teniendo a Citgo. Y por eso estimamos y seguimos diciendo que este es un problema de los venezolanos, es un problema de Estado, es un problema que debe ser afrontado de esa manera. Y creo que poder tener opciones para hacer entender esto de una manera clara, inequívoca, a la administración de los Estados Unidos es un esfuerzo también que también necesita, digamos, el consenso político en Venezuela, el consenso ciudadano, el consenso de diferentes entes que están en el país, instituciones que todavía sobreviven, de que puedan hacer llegar este mensaje, porque es realmente importante. Más allá de que va a ser utilizado por el régimen de Maduro a su favor el hecho de que se pierda Citgo, argumentar con las argumentaciones que ha venido haciendo, también sería un golpe duro para el momento que se produzca en Venezuela ese cambio que nosotros, que todos los ciudadanos venezolanos, que por lo menos el 70% de los venezolanos está buscando. Así que yo creo que en este momento la situación es bastante comprometida. Repito, no hemos desfallecido, seguimos buscando y trabajando en esas opciones. Existe esa percepción, porque no quiero decir que hay un cambio, porque el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido la tesis de que no hay cambio, pero por lo menos lo que se percibe es que sí lo hay, y esa percepción ha perjudicado de manera importante esa búsqueda, ese trabajo en las soluciones alternativas a los casos por la vía diferente a los litigios. En todo caso, y por ahí está Tomás y están otros amigos que como Claudio, que le gusta mucho el béisbol, uno sigue pensando en esto de que el juego no se termina hasta que se acaba. Y como eso es así, seguimos tratando de buscar esta solución, de poder alcanzar ese momento y poder preservar este activo en manos de los venezolanos. Pero repito, yo creo que los acontecimientos que han venido ocurriendo desde el mes de marzo hasta ahora el mes de julio, pues no ayudan, no van en la dirección que nosotros habíamos esperado y complican mucho la situación. Yo creo que es muy difícil para mí poder dar más, ahondar mucho más en los detalles.
pero como repito, estamos en una situación bien álgida, bien compleja. Cualquier cosa que uno diga, pues puede ser utilizada en su contra, ¿no? Eso, y lo digo en contra, no mía, en contra precisamente de los activos que estamos tratando de defender. Y es por eso que yo creo que es importante preservar algunas cosas, pero que ustedes puedan comprender que definitivamente la situación es complicada, que se requiere un enfoque de problema de Estado, de consenso político, de consenso ciudadano y de que ese mensaje pueda llegar a donde tiene que llegar en este momento, que es la administración de los Estados Unidos, de la administración de Joe Biden en los Estados Unidos. Y por otro lado, nosotros seguir ejerciendo y haciendo todo lo que tenemos que hacer con la firme convicción de que debemos hacer frente y tenemos que acatar las decisiones contrarias a nuestra forma de ver las cosas en algunas oportunidades o en muchas de estas oportunidades, pero son decisiones que se toman por la vía judicial y que deben ser acatadas y por lo tanto las deudas deben ser pagadas y eso es lo que estamos tratando de hacer desde hace ya algún tiempo. Cuando pudimos recuperar la empresa y a partir de octubre del año pasado, esas opciones comenzaron a ser exploradas, comenzaron a ser trabajadas de manera firme. Así que yo creo que sigue siendo posible mantenerla con vida. Cada día se ha venido complicando mucho más. Como dije al principio, mucha gente pensaba que este era un proceso de 6 meses, un año. Ya pasamos los 4 años y ya llevamos varios meses. En el próximo año, en el 24, ya serán 5 años. Entonces, no ha sido nada fácil mantener esta situación, pero creo firmemente que todavía podemos lograrlo. Yo no sé, Eduardo, si podemos abrir las preguntas. Trataré de responder, repito, las que estén a mi alcance responder. Habrán otras que lamentablemente no voy a poder hacerlo, pero bueno, creo que sería lo mejor y así quizás haya algún tema, algo que yo no haya tocado y que sea de interés de alguno de los participantes que están en este webinar. Carlos, Horacio, no hay ninguna pregunta ahorita, pero sí hay una solicitud de derecho de palabra por parte de Vladimiro Mujica. Así que vamos a darle la palabra a Vladimiro. Vladimiro, son 3 minutos máximo de exposición. Adelante. Bueno, por supuesto, gracias Horacio y gracias a los organizadores de este evento. Muy rápidamente, yo quería referirme a lo último que tocó Horacio y que de alguna forma nosotros, yo no sé si a ustedes les llegó por alguna ruta, una nota que nosotros, Orlando Viera Blanco, Alexis Ortiz y yo, le enviamos a los precandidatos a la primaria, precisamente indagando en la misma dirección que está planteando Horacio, que es qué está pensando lo que se vislumbra como el liderazgo alternativo de Venezuela. Porque la situación, como ya Horacio lo ha expresado, la situación de Silva y por supuesto de todos los activos petroleros es extremadamente delicada. Y la otra pregunta es, ¿hasta qué punto el tema de la recuperación eventual de Silgo se inscribe dentro de una propuesta más ambiciosa sobre el refinanciamiento de la deuda externa venezolana? Porque está claro que Silgo no puede atender todo lo que hay que atender. Esta pregunta me la han hecho en varias oportunidades, gente que dice que no es una prioridad de un eventual gobierno de transición tratar de mantener a Silgo, porque igual Silgo no va a poder atender la totalidad de la deuda externa venezolana, lo cual yo creo que es un absurdo, pero como me lo han planteado, se lo pregunto a Horacio. Esas eran las dos cosas que quería tocar. Gracias, Horacio, y gracias, Eduardo. Bueno, mira, ciertamente, Vladimiro, cuando yo hablo de estos 21.000 millones que están en la lista, o sea, 12.000 adicionales a los ya conocidos, nosotros tenemos ya unos 3 meses, y este es un trabajo que se ha hecho desde la Junta Administradora de PDVSA con algunos asesores externos, y estamos haciendo un planteamiento que va escalando sobre la base de que por lo menos nosotros estaríamos en capacidad de poder comenzar a plantearnos un proceso de reestructuración de la deuda, porque sea quien sea, otra vez, lo que resulte, y yo sigo apostando a que va a haber un cambio en el modelo político de conducción del país, por más que me digan que soy muy optimista, soy de los tiburones de La Guaira, por cierto, entonces es claramente explicable esto. Creo que es imprescindible
que gane quien gane, tenga una propuesta sobre reestructuración de PDVSA y reestructuración de la deuda a nivel nacional. Ese planteamiento lo hemos hecho en las instancias que corresponden. Nosotros tenemos un trabajo bastante adelantado al respecto y esta es otra de las cosas que nosotros vamos a poner sobre la mesa desde el punto de vista de la administración de Joe Biden para poder decirle que la manera seria y responsable de afrontar esto no es liquidando, es sencillamente haciendo una propuesta que es perfectamente posible. Sabemos que es un proceso muy complicado, entendemos que es muy difícil hacerlo y que solamente podría materializarse en el momento que se produzca el cambio. Pero una cosa es tener un plan de vuelo para cuando se produzca el cambio y otra cosa es comenzar a hacer ese plan de vuelo cuando se produzca el cambio. Así que la respuesta es sí, nosotros estamos trabajando en eso, creemos que responsablemente nos corresponde también eso, por lo menos en nuestro alcance, a lo que significa la deuda PDVSA, que al momento, y no comprometo para nada la cifra, es una cifra muy elevada que quizás duplica el número que tenemos al momento, ¿no? Pero todavía no puedo decir que ciertamente es así, pero es una cifra cuantiosa, como seguramente será cuantiosa la deuda de la República. O sea que no solamente deberían poner en cuenta que es la situación de PDVSA calamitosa, situación de PDVSA que hay hoy, sino el tremendo endeudamiento que además tiene encima. Y bueno, donde están los responsables es claramente identificable y creo que muchísimos venezolanos, la verdad, Vladimiro, no han todavía tomado conciencia del terrible, de la terrible situación que tiene el país desde el punto de vista de la deuda y desde el punto de vista de que lo costoso que va a ser la recuperación. Pero la respuesta es sí, estamos trabajando en eso. Ok, siguen en el orden de palabras Jorge Cancoff, Domingo Marcicovetre y Claudio Martínez. Adelante, Jorge. Buenos días a todos. Muy interesante, Horacio. Hemos venido siguiendo continuamente lo que ha venido pasando en Circo. Yo tengo dos preguntas allí, una con relación a tu último planteamiento. ¿Cómo ves la posibilidad de que continúe esta negociación y si es posible llegar a un acuerdo de que se pague a largo plazo? Es decir, no sé el número de años, pero llegar a un acuerdo con los acreedores para que esta deuda se pague a largo plazo y definitivamente para no perder la propiedad de Siglo. Luego, quería preguntarte si es posible que tenga la respuesta con relación a la deuda con Rosneft, que era del 49%, que nunca se realizó, porque yo creo que físicamente Rosneft nunca tuvo esa propiedad. Y entonces, ¿cuál es la situación? Porque creo que ustedes declararon algo que habían logrado, pero yo tenía entendido que Rosneft nunca tuvo esa propiedad porque aquí mismo en los Estados Unidos no se lo hubiesen permitido. Ok, con relación al primer punto, Jorge, por supuesto tenemos muchas opciones y alternativas. Lamentablemente, como dije, es un tema muy complejo para abordarlo públicamente. Yo he recibido, digamos, ¿cómo se podría decir? Los warnings de tener atención con esto, porque cualquier cosa que yo diga, obviamente la está diciendo el presidente de PDVSA, que es el último punto en el escalafón, y eso podría afectar los procesos que se están llevando adelante, y no es precisamente lo que yo quisiera hacer. Pero sí, hay diferentes opciones, diferentes alternativas, todas se están conversando, todas las estamos analizando, en todas nos estamos asesorando adecuadamente, y lo que sí no debe quedarle ninguna duda, ni a los acreedores, ni a los venezolanos, es que tenemos la firme convicción de poder cumplir con todo lo que tenemos que cumplir hasta donde no sea posible hacerlo, porque ese es el espíritu, poder pagar, poder, digamos, asumir eso, que no es una deuda, repito, que no es una problemática que ocurrió desde el año 2019 hasta acá. Yo quiero que esto quede súper claro, porque todavía hay gente que no lo entiende. Esto ocurrió mucho antes y esto es solo una consecuencia de aquellas políticas. Con relación a lo de Rosneft, efectivamente, mira, ese 49%
fue un colateral absolutamente fuera de la Constitución, como lo es el 50.1% de los bonos 2020. Por lo menos ha sido siempre nuestra posición, porque no tiene aprobación de la Asamblea Nacional, y el 49.9% que se le dio a Rosneft se le dio por un préstamo de $1.500 millones que se le entregó a PDVSA. Y entregaron como colateral, como garantía, el 49.9% de las acciones de PDVSA. Sucede que sí, Rosneft tenía los certificados de ese 49.9% en su poder. Esa deuda, si uno revisa como normalmente debe hacerse, de los estados financieros de Rosneft, que son públicos, se ve claramente cómo la deuda baja, hasta que esa deuda desaparece. Entonces, en ese momento, que ya era el año 2000, finales del 2020, entrando en el 21, se comienzan a hacer las gestiones, por supuesto en cabeza de la cadena corporativa de PDB Holding, y todas esas gestiones para recuperar ese 49.9% fueron muy complejas. Rosneft se negaba a decir que lo tenían, que ellos no lo tenían, que ellos habían vendido sus posiciones en Venezuela a otra empresa rusa, que averiguaran por allá, que no lo tenían. Y todo este proceso terminó ya bajo una advertencia de demanda judicial, y bueno, aparecieron entonces los certificados, y entonces PDB Holding, que recupera el 49.9% de esas acciones de sobre Citgo. Y no es como salieron en algunos titulares de que Rosneft Rosneft no entregó. Ellos estaban negados a entregarlo. Ellos fueron obligados por las circunstancias, por el acoso, o por todo el proceso legal que se hizo en ese sentido, para lograr que eso fuese recuperado. O sea, que el 49.9% está hoy en manos de Citgo, el 50.1% restante es lo que tienen los bonos 2020, y eso es un proceso que está actualmente en desarrollo por ambas vías, por todas las vías. Y bueno, trataremos de ver si es posible recuperar. Claudio, adelante, Claudio. Sí, buenos días para todos. Buenos días. Buenas noches para algunos, porque Horacio, este problema de Citgo pareciera que se ha ido como escapándose un poco de las manos de quienes tienen vamos a decir, que deben resolver estas cosas. Entonces, con mucha gente que he conversado en las diferentes redes, en los diferentes medios, la gente piensa, y yo también lo pienso, y soy partidario de eso, de que se debería nombrar una especie de comisión o algo así, con verdaderos expertos, porque bueno, nosotros siempre hemos tenido abogados, yo sé, pues yo participé mucho de estas cosas, pero son abogados que no tienen, les pagas y ellos hacen su trabajo, pero no les importa un carajo Venezuela, pues porque no es su problema. Entonces, si nombráramos una comisión, por ejemplo, de verdaderos expertos en negocios internacionales y en litigios internacionales, como el doctor Julián Cárdenas y otros más, que fuera de interés nacional, porque esto es un problema nacional, como tú mismo lo expresaste, pues, y que esa comisión se encargara de diseñar las estrategias. Yo creo, no sé si todavía estamos a tiempo, probablemente hace un poco tarde, ¿no? Pero las estrategias para enfrentar este problema y para ver cuál es el rumbo que debemos seguir en estas negociaciones. ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo que primero no estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista de que los abogados les pagamos y no les interesa. Yo creo que lo que yo he No visto... no dije que no les interesa, dije que no son venezolanos y bueno, Ok, pero resulta que lo que yo he visto es que muchos de ellos se han tomado esto mucho más allá de lo que significa el pago de un honorario, y están hoy en día asumiendo esto como un verdadero reto jurídico, legal, en el ámbito que ellos les corresponde. Por otro lado, por supuesto, en la cadena corporativa tenemos asesores financieros de primera línea, no unos, varios, y que han estado trabajando en esto. El asunto aquí está en que obviamente ya desde el año 2018, tú bien lo sabes porque tú estuviste en la primera junta, o en la segunda, pero bueno, en la primera junta, el juez Stark tenía una medida de embargo que ya estaba dictada, que era el caso de Crystal Extenor Capital, y esa presión ha sido muy alta.
Por otro lado, teníamos a los bonos 2020 y por otro lado se fueron sumando, y llega un momento que la única posibilidad de que uno pudiese desarrollar algunas estrategias, analizar opciones y sentarse era manteniendo el grado de protección que había, que no es mucho más allá, no se está pidiendo absolutamente nada más allá, se está pidiendo el mismo grado de protección que había hasta el año 2023. Por lo menos es la percepción que tenemos, repito, de que se produjo un cambio. Y si no es así, bueno, entonces debería ser suficientemente bien aclarado, pero creemos que es así. ¿Eso qué dice? Dice que si no hay protección o se percibe que no hay protección, no hay incentivo a buscar algún acuerdo distinto, sino sencillamente ya eso va a ocurrir. Entonces, hay situaciones contrarias a esto. Yo creo que no se trata de un problema de que no haya habido la disposición, de que no haya habido la experiencia. Yo creo que al frente de Citgo hay gente extremadamente capaz que ha manejado procesos de negociación. Hay asesores financieros, como te dije, que están allí desde hace ya 3 o 4 años trabajando sobre el asunto. El problema está en que es imposible que una empresa que hoy día recientemente puede tener un valor de mercado tal vez entre 10 y 11 mil millones de dólares, pueda acometer para poder pagar 21 mil millones, ni siquiera para poder pagar 9 mil millones. Tendría para eso que vender sus acciones y eso significaría perder el control. Entonces, hay muchas cosas alrededor de esto que son complejas y la única forma que uno ve en este momento de poder encontrar esas opciones alternativas es poder tener una protección que ponga un freno en un lado y que permita las intereses y la ponderación para poder pagar. Lo que tiene que quedar claro es que a partir del año 2022, de octubre del año 2022, ese proceso se inició porque teníamos con qué sentarnos a discutir. Antes de ese momento no había nada que discutir, definitivamente no había ningún flujo de caja posible. Antes de ese momento las deudas eran muy por encima, había que pagar 400 millones de dólares anuales en intereses, o sea, era tremendamente complicado, no había ninguna posibilidad de buscar otras opciones. Desde el primer momento que se identificó que era posible, desde ese momento se ha trabajado en eso. Y creo que sí, el tiempo juega en contra y en la actualidad, mi modo de ver las cosas, creo que aclarar que se mantiene la protección y que se va a mantener hasta que ocurra el proceso electoral sería una herramienta bien importante para seguir adelante. Ok, Domingo, trata otra vez. Hablo. ¿Me oye? Adelante. Ahora sí, sí. Bueno, quería dar un saludo a Horacio y a Eduardo. Quería decir que Domingo, disculpa que te interrumpa, tienes una musiquita en el fondo. Pero eso sí no sé dónde está esa musiquita, porque aquí en mi casa no es. No, sí, yo te tuve que silenciar antes porque se estaba oyendo la musiquita. Pero haz la pregunta. Es una pregunta ambientada musicalmente. Bueno, disculpen ese problema. No, quería felicitar a Horacio. Yo creo que Horacio hizo una muy buena presentación, muy clara, muy sin ningún tipo de controversia que pudiera alimentar preguntas complicadas. Ha estado dentro del marco de lo que yo creo que debería ser. Y lo hago responsablemente porque hice un comentario sobre este webinar que pensé yo que no debería darse. Ha estado perfecto. Le pido a las personas que tienen preguntas que eviten las controversias, porque estamos en medio de un proceso que es complejo, difícil. Pero yo era una propuesta que la han tocado de una u otra manera. Vladimiro lo hizo, Horacio mismo lo respondió, que es que los candidatos que están inscritos para las primarias dirijan una comunicación al Departamento de Estado y a la Secretaría de Finanzas pidiendo la protección hasta que culmine el proceso electoral, donde el presidente que salga será un presidente legítimo, lo cual quiere decir, en otras palabras, que asumen la responsabilidad del proceso de deuda, que si hay un cambio de gobierno, estoy completamente seguro que la deuda será un paso primario y las circunstancias van a ser diferentes, y la deuda, no solo la privada, la pública, también la privada externa,
va a ser tomada en consideración, es lo que han dicho los principales candidatos. Entonces, me parece todo muy bien. Gracias por la oportunidad. Disculpen la Bueno, música. no, la música sirve para relajar un poco, Domingo, porque la verdad es que, mira, oye, no, al contrario, yo te agradezco a ti y a otros compañeros que tuvieron a bien hacer estas sugerencias, yo no sé, advertencia, cuidado. Yo lo entiendo perfectamente, lo aprecio muchísimo y creo que están en lo correcto. Para nada, ni me molesta ni me hace sentir mal, lo asimilo y lo entiendo. Y lo único que no quería dejar de hacer esto, de conversar, porque la verdad creo que muchas veces hay cosas que se callan por sabidas y otras que al callarlas se olvidan. Entonces yo creo que es importante siempre estar pendiente del tema y no quería dejar pasar la oportunidad de decir que yo creo que es un momento importante para que muchas organizaciones, instituciones, ciudadanas, puedan hacer de esto y puedan entender que es un problema de Estado, que además inclusive debería ser apoyado por los que están en el régimen y no por el contrario tratar de que esto ocurra, la debacle, para poder aprovecharlo políticamente. Y por otro lado, yo creo que no comenté eso, pero lo voy a comentar ahora ya que vuelve. La propuesta que hace Vladimiro, yo tuve oportunidad Vladimiro, Orlando Viera Blanco y Alexis Ortiz, yo tuve oportunidad de leerla, por supuesto. Me parece que se circunscribe, por lo menos en el ámbito que yo veo posible, porque quizás los precandidatos a las primarias sean yo no sé si decirlo, los más interesados, pero serían los más afectados en el caso de que eso no estuviera, porque los afectaría políticamente de una manera importante el año que viene y se beneficiarían positivamente de llegar al poder, alguno de ellos, y tener a Citgo como un apoyo. No es que Citgo le va a resolver el problema, porque para eso no está Citgo. Citgo es una empresa estadounidense, 100% venezolana, ya esto lo hemos dicho 1000 veces, pero no es lo mismo tener a Citgo como un apoyo, como una palanca para poder darle las soluciones iniciales que no tenerla. Entonces, yo sí creo que esa es una propuesta interesante que por lo menos valdría la pena considerar, como creo que deberían considerarla algunas otras instituciones que todavía sobreviven en Venezuela. Gracias. Ok. Sigue en el orden de palabras Jorge Sajía. Jorge, 3 minutos nada más. No, tranquilo, lo mío es muy corto, muchas gracias. Oye, qué oportuna tu intervención, Paco, ¿no? Para clarificarnos el asunto de Citgo, ¿no? Pero antes de hacerte la pregunta que te quiero hacer, deseo aprovechar este auditorio y la presencia de Juan Sabo y Luis Pacheco para hacer un reconocimiento al trabajo que están haciendo con el taladro azul. Realmente es un documento periódico, mensual, que constituye un valioso aporte al conocimiento de nuestra industria petrolera. Escrito muy sabroso y muy bien documentado. Felicitaciones, Juan, felicitaciones, Pachecola. Paco, a mí siempre me ha llamado la atención la legitimidad de la deuda de Citgo. Primero porque, bueno, eso tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional, además, etcétera, etcétera. Yo creo que de eso has hablado. Y lo otro que siempre me ha llamado la atención es el valor, el precio de Citgo. Yo le doy a quien sea 12.000 millones de dólares y no hacen ni el 20%, no más que de las instalaciones que tiene Citgo. ¿Cuánto vale 1 millón de barriles de petróleo de refinación, construir las refinerías, por ejemplo? Entonces eso de 12.000, 10.000 millones, eso hoy en día con los precios actuales, eso me parece que es una subestimación, es una opinión simplemente. De todos modos, te felicito, te agradezco en nombre de Venezuela y en nombre de todos nosotros el esfuerzo que estás haciendo y eso va a tener su compensación. Que Dios te bendiga, Paco. Gracias, Jorge, pero bueno, yo creo que habría que felicitar a mucha gente, ¿no? Digo, si es que vale la pena felicitarla porque todavía no sé si vamos a lograr el objetivo que teníamos propuesto y la misión a la cual nos fue encomendada. Pero sí quiero felicitar también, por supuesto, a todos los compañeros de equipo que hemos tenido, varios de ellos están acá,
que definitivamente entregaron mucho de su esfuerzo, de su tiempo y de su conocimiento para tratar de lograr este objetivo. Obviamente es un desgaste, ya tenemos, ya lo dije, más de 4 años y medio prácticamente en este asunto. Y todavía seguimos aquí con algunas opciones y probabilidades de éxito. Con relación a lo que mencionaste de Luis Pacheco y Juan Sabo, cuando comenzó, no creo que no estábamos comenzando, estaba Juan, yo se lo dije, porque de verdad creo que es un esfuerzo muy interesante, lo mantiene a uno informado correctamente y que además de esto obliga a pensar, a analizar. Entonces yo espero que este gran esfuerzo que hacen básicamente Juan y Luis pueda continuar adelante y yo también me uno a esa felicitación. Y lo del valor, mira, es verdad, puede que tengas razón, hay diferentes maneras de medir los valores, también depende, hay cosas que son estratégicas y tienen un valor para un grupo y otro valor para otro, depende quién esté interesado en eso. Esta valoración es una valoración que obedece a estimaciones que ha hecho JP Morgan, ellos van por encima de los 12.000 millones de dólares, lo que ha hecho internamente Citgo nos ubica más o menos en 10, y entonces en una forma conservadora nosotros hablamos de 10.000 millones. Pero todo depende de quién tenga el interés. Para nosotros vale mucho más que 10.000 millones. Estratégicamente mantener a Citgo es mucho más valioso que 10.000 millones, muchísimo más. Y es por eso que nos seguimos insistiendo en que hay que hacer el gran esfuerzo para que esto llegue a donde tenga que llegar, y al producirse en el cambio en el modelo político de conducción del país, vamos a poder ver cuál es el verdadero valor de poder contar con Citgo o no poder contar con Citgo. Entonces, en ese sentido es bastante relativo. Yo hablo de los 10.000 millones porque ese es el estimado interno, 12.000 habla JP Morgan, para Venezuela esto vale muchísimo más que eso. Bueno, tiene la palabra Rafael Luna y con eso vamos a cerrar las Perdón intervenciones. un momentico, Paco, y la legitimidad de la deuda de Citgo. Bueno, ese es el proceso que yo dije por allí que estábamos haciendo sobre lo que es la reestructuración de la deuda. Obviamente hay muchísimas deudas que en realidad es como aventurado decir de una vez, podrían, vamos a ponerle así el condicional, podrían no ser realmente auténticas, y eso está dentro del proceso de la identificación, de la inscripción de los acreedores, de la sustanciación de esas deudas, de que si cumplen o no. Con relación a lo otro, lo que puede estar cuestionado seriamente es que no podrías tener el colateral que se dio, porque ese colateral no está fuera de la Constitución, porque no tiene la aprobación de la Asamblea Nacional. Pero PDVSA ha podido emitir bonos de 1.900 millones de dólares y endeudarse. Eso es algo que ha sido, o sea, el dinero fue dado. Ahora, lo que se cuestiona seria y fuertemente es definitivamente el colateral, que es una palanca de presión tremendamente importante que ha tenido sobre Citgo esa situación. Y bueno, por otro lado, también yo creo que mucha gente debería preguntarse qué hicieron con los 1.900 millones de dólares, con los 1.500 millones de dólares, con los 2.200 millones de dólares que entregaron habiendo endeudado a Citgo como beneficios para PDVSA, como dividendos para PDVSA. Nadie se pregunta eso, como nadie se pregunta qué pasó con los 300.000 millones del fondo. En fin, esto no tiene fin. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar en evaluarse cuánto es la deuda y cuál es la válida, pero sí, tienes razón, ese forma parte del proceso de lo que es la reestructuración de la deuda. Sí. Tiene la palabra Rafael Luna. Bueno, Horacio, bueno, muy buena tu presentación. Bueno, yo quería referirme, chico, inicialmente a unas declaraciones que tú diste la semana pasada, donde tú mencionaste que una flexibilización de las sanciones pues iba a permitir pues una mayor comercialización entre Citgo y Venezuela. Yo quisiera que tú me elaboraras, cuando tú hablas de este acuerdo político que habría que llevar a la administración, presentar a la administración Biden, pienso, pienso que te estaría incluyendo el asunto de las sanciones. Y después, además, yo quisiera que me elaborara, yo creo que una flexibilización de sanciones
también favorecería, corrígeme si no es así, pero esta renegociación pues de la deuda de la República y fundamentalmente de Cisco. Bueno, fíjate, Rafael, creo que hay un par de cosas aquí que es importante aclarar. Primero, desde el punto de vista de PDVSA, pues no corresponde ver si la conveniencia o no de una flexibilización de sanciones o no. Esto es un tema eminentemente político que tiene concepciones y decisiones eminentemente políticas y que están tomados en otro ámbito que no es el ámbito de competencia de PDVSA. Lo que dije en la entrevista, porque salió por allí unas primeras afirmaciones de que esa era una propuesta que yo había hecho, lo cual dije, no es así. Esa es una propuesta que proviene del sector político y la propuesta desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de factibilidad, de conveniencia para las empresas del sector, pues resulta realmente viable, es posible. No encontramos ninguna, y te digo porque lo analizamos conjuntamente con Citgo, no encontramos ningún aspecto que fuera contrario, pero es una propuesta del sector político. Y tampoco es una flexibilización, es el otorgamiento de una licencia para poder, digamos, crear un fondo o un fideicomiso, un escrow account, para que una parte de eso, lo que corresponde a los descuentos en los cuales se está vendiendo el crudo venezolano en Asia y sobre lo cual Juan Sao ha elaborado bastante, una porción de eso vaya a ese escrow account y que sirva para pagar una deuda, un dinero que se está quedando en manos de terceros a lo largo de esa cadena hacia Asia, quede de una vez en un fideicomiso para poder ayudar a pagar la deuda que contrajo el régimen de Maduro. Por otro lado, sería no devolver esto en dinero de la venta del crudo en la costa del Golfo, sino que sea devuelto vía diésel, vía gasolina, vía diluente y probablemente si algo es posible de jet kero. Eso iría en función de dos cosas. Una, que definitivamente no resolvería totalmente el problema que tienen los venezolanos, pero sí tendría una mejora sustancial en lo que es la distribución. Ahora, que quién se apropia, quién no se apropia, cómo lo hacen, si lo contrabandean, bueno, eso es otra película que por supuesto no está al alcance de nosotros. Lo que dijimos es que comercialmente, desde el punto de vista de la factibilidad técnica operacional, es posible, tiene incentivos, y eso es una decisión política y es una propuesta política, y por eso yo no quisiera opinar más allá de eso, de decir que es factible desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista de negocio, y es técnica y operacionalmente posible. Ok, tiene la palabra Pedro Figueroa. Pedro, 3 minutos nada más. ¿Me escucha, Eduardo? Sí, sí. Ajá. Amigo Horacio, nosotros no nos conocemos mucho porque tú eres mucho más joven que yo y nunca jugamos metras juntos. Sin embargo, cuando los terroristas cogieron a PDVSA, incluyendo la presidencia, tampoco fue una buena noticia como la que nos has dado hoy. Sin embargo, ahí salió un Horacio y se hizo lo que nunca antes se había hecho, una huelga de los propios petroleros para defender nuestra industria. Ahora, como tú dices, el entusiasmo, el optimismo es base muy importante para emprender cualquier cosa. Sin embargo, la pregunta es, ¿el cambio político en el caso nuestro, como el cambio a los republicanos en el caso de Estados Unidos, mejoraría las condiciones? Y de ser así, ¿qué es público con respecto a aquella opción que se mencionó del petróleo pesado, mandarlo a Estados Unidos, darle mayor valor agregado para mercadearlo en el Asia? Eso también ayudaría a recuperar algo de lo que, o al menos evitar los 16 billones todavía pendientes. Bueno, fíjate, esa es una opción, como dije anteriormente, una propuesta política que va un poco más allá a buscar solución desde el punto de vista de lo que ellos llaman crisis humanitaria. En lo personal, creo que es una verdadera catástrofe humanitaria.
que tiene diferentes aristas, ¿no? Sin duda alguna. Una de ellas es, por supuesto, la del suministro de gasolina y de diésel, que tiene componentes importantes desde el punto de vista del aparato productivo nacional, y por lo menos en lo personal a mí me causó un impacto grande ver cómo se vertían tomates en un río, de verdad, porque no se pueden transportar y se van a podrir, y eso debe haber pasado o estará pasando en muchas otras áreas. No es posible que tú puedas recuperar, digamos, el aparato productivo nacional si no hay forma de transportarse, si no hay forma de darle electricidad al país, que esa es otra problemática. Y en fin, hay una serie de elementos que están allí involucrados. Cuando esa propuesta llega, que es una propuesta que dice, bueno, mira, la pregunta, ¿se está vendiendo en Asia? Porque el régimen de Maduro vende en Asia, eso es una realidad, que lo hace que ponen un poquito en un país, en otro país, no vamos a entrar en detalles porque después dicen que yo lo dije, y no quiero llegar a eso. Entonces, y en el intermedio se vende con descuento, no es ningún secreto para nadie que el crudo ruso está llegando a China de manera importante, un crudo de mucho mejor calidad, y entonces hay un aprovechamiento de decir, desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista del costo del flete, desde el punto de vista de las comisiones, desde el punto de vista de las operaciones, hay una cantidad de dinero adicional que se pierde. Y si valoras el crudo, por decir un número, en 50, a lo mejor terminas recibiendo 30 en la realidad o 25. Todo depende del momentum en que se hagan los cálculos. Lo que estamos diciendo es, bueno, valoremos ese crudo en el mercado premium de la costa del Golfo, donde la necesidad de crudo pesado es una realidad, no hay suficiente crudo pesado, se puede valorar a un muy buen precio, y entonces tomemos los 20 o 25, pero por lo menos $20 de eso que se queda en el camino en la venta en Asia, creemos un escrow account, y dependiendo del volumen de barriles que se esté negociando, 200 o 250,000, pues eso crearía iría creando un fondo de donde se podría ir pagando a acreedores que estén en el orden que está estimado. Eso es una idea política que nosotros estuvimos analizando, y obviamente no tiene nada que ver con que compre ese crudo Citgo o no lo compre, que Citgo maneje, no es eso Citgo, es la costa del Golfo, y ahí hay compradores que pueden ser diferentes de las empresas que están allí, que refinadoras que tienen, digamos, un gusto importante por los crudos pesados. Entre ellos, por supuesto, se puede incluir el Citgo, pero no es exclusivamente el Citgo. Entonces, esa propuesta lo que dice es, bueno, ¿y cómo estaría beneficiando esto al gobierno de Maduro? Bueno, se beneficiaría desde el punto de vista de que, bueno, pone el crudo en los Estados Unidos y va a recibir esto, pero a cambio no se le estaría dando dinero. La propuesta es no hay dinero, sería una licencia que tendría que otorgar, por lo tanto tendría que tener la buena pro del gobierno de los Estados Unidos, y esa licencia, como tiene la licencia Chevron y otras empresas, le diría, bueno, aquí va esta parte para esta fideicomiso que se va a dedicar a pagar, y lo que tú valoras el crudo, que sería equivalente a lo que lo valoras en Asia, yo te lo voy a permitir que se te envíe con gasolina, con diésel y con diluentes para la producción. Entonces, básicamente esa es la propuesta que tiene un fondo, un trasfondo político desde el punto de vista social, y que definitivamente sería un beneficio para los venezolanos. Ahora, eso yo no puedo opinar si políticamente eso es viable, si es correcto, si es lo mejor o no es lo peor, no es mi ámbito de competencia, solo digo que es factible, que se puede hacer. Ok, tiene la palabra Mariana Párraga, y ahora sí vamos a cerrar con eso. Adelante, Mariana, 3 minutos máximo. Mariana, Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Quería Prende la preguntarle, cámara, Mariana, para verte la cara. no, disculpe, estoy trabajando desde mi casa hoy, no van a querer ver mi cuarto desordenado. Sí, vale, pero eso refresca un poco la imagen de todo este grupo de Qué bichos feos que estamos frustración, aquí. yo estaba pendiente de eso, chica. Porque Tiene por ahí buena está, imaginación, por ahí Jorge. está Loli, que tampoco muestra la cámara, y entonces, oye, La puro voy a bicho prender, feo es lo que estamos aquí. voy a prender para que conste que les advertí que está desordenado. Ajá, hola. Adelante, Mariana. Ajá, buenos días. La pregunta para Horacio es con respecto a al mismo tema que está elaborando ahorita, ¿no? Y es por lo siguiente, yo no veo qué incentivos Horacio podría tener PDVSA para entregar barriles
a cambio de un three-leg swap, o sea, un swap de 3 patas, que es lo que ustedes están proponiendo. Básicamente sería una parte de los proceeds irían por intercambio de derivados, correcto, y otra parte iría para pago de deuda, que es parecido a otros swaps que tiene, por ejemplo, tuvo antes con Eni y con Repsol, y más o menos parecido al que tiene con Chevron ahorita, que también implica la entrega de nafta, ¿no? ¿Qué beneficio tiene para PDVSA y de dónde surgió la propuesta? La propuesta surge del lado de la oposición, surge del lado del oficialismo. ¿Se ha hablado con el oficialismo de esto? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que sea factible la negociación de algo como esto con PDVSA? Bueno, mira, Mariana, yo como siempre te lo he dicho, porque hemos conversado muchas veces, ¿no? Yo algunas cosas puedo responderlas muy claramente, otras no puedo porque definitivamente no me corresponde y no quisiera dañar algunas cosas que pueden estar sucediendo. Esta es una propuesta que surge del lado opositor y entiendo que es una propuesta que podría ser discutida en las negociaciones en México, si es que hay negociaciones en México, y que es una propuesta que motiva. La motivación viene de la oposición a tratar de buscar una solución a un problema que, como ya dije anteriormente, es un problema desde el punto de vista social de los venezolanos, de la crisis de la gasolina, del diésel y todo este tipo de combustible, y en ese sentido buscan esta alternativa. Una alternativa que no beneficie con dinero, no va a ser nada diferente porque no hay crudo adicional que producir. Es no enviar crudo hacia Asia y enviarlo a la costa del Golfo. ¿Cuál es el beneficio? Poder tener combustibles premium en el país, poder tener diluentes y poder ayudar a resolver una crisis desde el punto de vista social en la cual estarían interesados tanto el oficialismo como la oposición, porque se trata de una crisis humanitaria, una catástrofe humanitaria que ocurre en el país, como hay muchas otras iniciativas que se han tomado. No hacerlo, ¿por qué? Bueno, la única forma de no hacerlo es porque sería perseverar en la tesis digamos, política obtusa que no permite buscar ningún tipo de solución alternativa. Más allá de eso, yo no sé si esto ya fue conversado seriamente con el gobierno de los Estados Unidos, porque obviamente tendría que estar de acuerdo. Yo no sé si ya hay alguna conversación con el régimen de Maduro, pero no es una propuesta que salió de nosotros, es una propuesta que se nos fue consultada, que nosotros dimos nuestra opinión desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista técnico operacional, desde el punto de vista de la factibilidad económica, y en todos los casos, por supuesto, hay otro beneficio, que además hay un mensaje importante, porque hay un dinero que se va a utilizar para seguir pagando a los acreedores. Estamos buscando todas las fuentes posibles para poder cumplir con eso. Estamos haciendo todos los esfuerzos en otras áreas, en otros lugares donde también hay algunos activos, para tratar de que eso pueda ocurrir. Ahora bien, aquí el punto es, tenemos tiempo de hacer eso, esto es factible, pero son mensajes. Para Maduro, bueno, yo creo que por supuesto políticamente hay muchas formas de sacarle punta a esto. Por supuesto que van a encontrar alguna manera de decir que son los salvadores, si es que les gusta la idea. Por supuesto que van a encontrar muchísimos argumentos para decir que son lo mejor de lo mejor, pero la realidad es que habría un beneficio final para mucha de la población venezolana. Seguramente habrá otros beneficios para otros que usan eso de manera oscura, ¿no? A través de contrabando y esto, sin duda alguna, eso también va a ocurrir o pudiese ocurrir, pero eso está fuera del alcance desde el punto de vista nuestro, que es desde el punto de vista corporativo. Por eso yo trato de quedarme en este ámbito, porque entrar en lo político, aunque algunas veces me salgo un poquito, no me gusta, no creo que es lo que es pertinente, porque uno de alguna manera representa una institución, ¿no? Bueno, mire, vamos a cerrar formalmente el webinar de hoy y pasamos a la sobremesa, que como ustedes saben es de tema libre. Oye, Horacio, muchísimas gracias por venir hoy y juntarnos dentro de tus posibilidades la información que a todos nos interesa. Realmente te lo agradecemos bastante. Igual agradecemos a la audiencia que ha sido bien paciente con nosotros.